El personaje principal, llamado Michael, estaba acostado en la cama, y al abrir los ojos, vio a dos hermosas chicas frente a él. Las bellezas empezaron a lamer al héroe. Él no recordaba de dónde venían ni dónde estaba. De repente, Michael sintió una lengua repugnante y viscosa tocar su mejilla. El héroe finalmente abrió los ojos, todavía creyendo que había dos hermosas chicas a su lado. Les pidió que dejaran de lamerlo porque tenía muchas cosquillas. De repente, el héroe se quedó paralizado. Un sudor frío empezó a correr por su rostro. Estaba asustado. En lugar de niñas, Michael vio frente a él una hiena hambrienta de dos cabezas que quería darse un festín con él. De las bocas de este monstruo sediento de sangre colgaban lenguas gigantes que babeaban. El héroe agarró la piedra más cercana para protegerse de esta malvada criatura. Una de las cabezas se acercó a él, la golpeó con todas sus fuerzas con una piedra pesada. Mientras el monstruo se recuperaba, Michael decidió huir para no acabar siendo la cena de un invitado inesperado. La hiena de dos cabezas corrió tras él. El héroe debe ser muy rápido para no ser atrapado por ella. Michael fue a buscar provisiones y no esperaba que su descanso momentáneo tuviera tales consecuencias. El héroe empezó a cansarse, pero parece que el monstruo ya se había quedado atrás y abandonó todos los intentos de atraparlo. Michael notó que pronto oscurecería y viajar sería aún más peligroso. El héroe decidió que la mejor solución sería regresar a la base, e inmediatamente se dirigió allí. Llegó a un discreto hospital abandonado, que resultó ser su refugio. Entró al edificio. Allí llegó a una puerta que parecía demasiado buena para un edificio así. La puerta gigante se abrió y el héroe finalmente estaba a salvo. Dentro de la habitación había muchos dispositivos inusuales, desde computadoras hasta escáneres. Inesperadamente, un robot corrió hacia el héroe, que se suponía debía ayudar a los supervivientes y proteger el refugio. El robot, cuyo nombre era Seven, estaba preocupado por el héroe porque había estado ausente durante medio día y dijo que el héroe tenía una nueva tarea. Michael caminó hacia la mesa de su equipo, seguido por el robot. El héroe tenía mucha hambre, por lo que tan pronto como se sentó frente a la computadora, inmediatamente comenzó a masticar un delicioso panecillo. Resultó que el personaje principal es una especie de administrador que tiene muchas responsabilidades. Uno de ellos era atraer personas a este mundo a través de Internet. A esas personas se les llama jugadores. El héroe dijo que esto era necesario para restaurar los territorios y que ya llevaba 5 meses aquí. Un tipo estaba discutiendo en Internet con los usuarios sobre un nuevo juego realista que, como dijo uno de los interlocutores, estaba siendo desarrollado por la empresa a la que se había unido recientemente. El chico notó que con la ayuda de este juego los militares podrían entrenar a sus soldados. De repente recibió un mensaje con un enlace a este juego. El chico no podía creer lo que veía, porque la existencia de este juego es imposible. En ese momento, Michael estaba usando la computadora en su escondite. Resultó que él fue el usuario que invitó al chico a jugar un juego nuevo. El héroe intentó engañar a la gente para que se mudara a este mundo postapocalíptico. 11 personas ya habían caído en su truco, lo cual fue suficiente para completar la tarea. Anteriormente, el héroe era un simple gerente de ventas que intentaba ascender en la carrera profesional. Un día pudo cerrar un trato muy rentable y Michael decidió celebrarlo. Entonces de repente se sintió mal. Sintió un dolor insoportable en el pecho. El héroe escuchó un sonido repugnante de alta frecuencia. Le dolían mucho los oídos y perdió el conocimiento. Michael se despertó en este mundo terrible, que parecía como si recientemente hubiera ocurrido una guerra nuclear. Al principio, el chico pensó que estaba en el set de filmación, así que trató de encontrar una salida. Pero por mucho que lo intentó, no había salida a ningún lado. El héroe estaba muy cansado. Michael cayó de rodillas cerca de un charco y vio su reflejo en él. No se reconoció. Era una persona completamente diferente. Los oídos del héroe volvieron a ser perforados por este sonido repugnante. Le palpitaba la cabeza. En lugar de desmayarse nuevamente, apareció un marcador virtual frente al héroe, dándole la bienvenida al juego Wasteland Online. Por miedo, Michael decidió llamar a la policía, pero no encontró su teléfono. Resultó que faltaban todas sus cosas. Después de esto, el héroe vagó por estas tierras destruidas durante todo un día. Lo atormentaba una sensación de hambre. Afortunadamente, pudo tropezar con un lugar que se parecía mucho a un asentamiento habitado. Michael decidió pedirles a los lugareños que compartieran su comida y preguntarles qué estaba pasando. De repente, el héroe sintió el cañón de una pistola en la nuca y se quedó paralizado de miedo. El arma estaba en manos de un anciano llamado Walter. Michael tenía miedo de moverse.
El protagonista decidió calmar la situación y dijo que no deseaba hacerle daño a nadie. De repente sonó un disparo. La bala voló a 1 centímetro de la cara del héroe. El tipo miró hacia adelante y vio un oso frente a él, tirado sin vida en el suelo. El anciano aconsejó al héroe que consiguiera armas para no convertirse en presa de tales monstruos. Era un mundo paralelo en el que tuvo lugar una guerra que destruyó casi por completo a la humanidad. Durante los 211 años transcurridos desde aquellos acontecimientos, muchos animales han mutado y han comenzado a representar una grave amenaza para los supervivientes. Pero los saqueadores no eran un problema menor. Robaban y mataban a quienes intentaban sobrevivir. Durante los 5 meses que pasó en este terrible lugar, el héroe se acostumbró y ahora pudo defenderse por sí mismo. Una de las cosas extrañas era que cada vez que Michael pasaba por el lugar donde aparecía, escuchaba constantemente ese sonido repugnante. Cuando el héroe se acercó al hospital abandonado, el sonido se intensificó. Michael se adentró más en el edificio, concentrándose en el sonido que emanaba de sus profundidades. Después de unos minutos de búsqueda, el héroe se encontró frente a una gran puerta cerrada con llave. Un sonido proveniente de la habitación detrás de esta puerta ordenó al tipo que la abriera. El héroe puso su palma sobre un dispositivo desconocido. La puerta gigante se abrió, revelando un refugio frente a Michael, donde podría estar a salvo. Un robot corrió hacia el héroe. Al principio el chico lo confundió con un jefe con el que tendría que luchar. El pequeño robot tranquilizó a Michael y le informó que ahora era el administrador de este refugio. El robot también dijo que en este momento el héroe tiene tareas que debe completar. El chico debe ponerse en contacto con personas terrenales y pedirles ayuda. Para ello él y los jugadores convocados recibirán experiencia para aumentar su nivel. El héroe se alegró de poder finalmente contactar con la gente y tal vez pedir ayuda. A los jugadores que acepten la invitación se les asignará un número y Michael tendrá que decidir quién se unirá al juego. Los jugadores seleccionados recibirán equipo especial con el que podrán jugar. Gracias a este casco, las personas podrán controlar uno de los clones ubicados en el refugio. El héroe estaba increíblemente feliz porque ahora tenía la oportunidad de salir de aquí. Michael se dio cuenta de que estaría aquí durante bastante tiempo, por lo que decidió darle al robot el nombre de 7. Lleno de alegría, el robot comenzó a dar vueltas alrededor del chico y agradecerle por su cuidado. El héroe inmediatamente tuvo una nueva tarea. Debía traer a 4 jugadores a este mundo. El chico con el que Michael estaba enviando mensajes de texto se llamaba Jacob y era un estudiante normal y corriente. El chico no podía creer que pudiera existir un juego tan realista. En ese momento, Michael intentó por todos los medios atraer a los usuarios del foro para que se registraran en el juego. Desesperado por atraer gente, se arriesgó y envió un mensaje con un enlace al juego. Jacob no había creído los rumores de tal acontecimiento, pero ahora su confianza se tambaleaba. El chico soñaba que podía transferir allí chicas de otros juegos y disfrutar de la vida virtual. Jacob ardía de impaciencia, quería probar este juego lo antes posible e hizo clic en el enlace. La noche siguiente, el estudiante se dirigió a la cafetería de la universidad para cenar. Después de una abundante comida de pollo, se dirigió a su dormitorio. Al llegar al lugar, encontró una caja desconocida sobre su escritorio. Los compañeros de cuarto de Jacob le preguntaron sobre el paquete, pero él insistió en que no había pedido nada. El hombre decidió preguntar a sus vecinos quién trajo la caja, pero ellos afirmaron que no habían visto a nadie, lo que lo confundió mucho. Jacob se atrevió a abrir el paquete. Contenía un flamante casco de realidad virtual. El chico inmediatamente se lo puso en la cabeza, anticipando el juego futuro. Ya tenía muchas ganas de divertirse con las chicas y no negarse nada. De repente, apareció una notificación ante los ojos de Jacob indicando que solo podría ingresar al juego en 3 días. El tipo estaba histérico. Mientras tanto, Michael estaba leyendo la correspondencia de otros usuarios, donde hablaban de cascos que aparecieron de la nada. El héroe les informó que este equipo les fue entregado por un tiempo, por lo que bajo ninguna circunstancia debían romperse o perderse. Este juego utiliza un sistema de sincronización, por lo que solo una persona puede utilizar el casco. Resultó que Michael mantenía correspondencia con sus viejos amigos de la Tierra. Después de la muerte de su amado abuelo, el héroe cortó los lazos con sus familiares y notó que, debido a su larga ausencia, es posible que ya figurara como muerto. El chico sugirió que Seven mejorara la página del juego, facilitando la atracción de jugadores. En primer lugar, decidió reemplazar la pantalla principal para interesar a los hombres, lo que será útil en este mundo post-apocalíptico.
También decidió agregar un bot que imitaría a una chica real para animar a los jugadores a permanecer en el juego. Michael fue a preparar el lanzamiento del juego y le pidió a Seven que agregara las mejoras que se le habían ocurrido. El robot preguntó por qué el héroe envió solo 4 cascos, porque para completar la tarea se necesitan 11 jugadores. El hombre explicó esto diciendo que ahora no tienen muchos suministros para alimentar a tanta gente. El héroe quería hacer de estos 4 aquellos que pudieran protegerse en el duro páramo. Por atraer a 4 jugadores, Michael recibió un chaleco de nanocarbono que lo protegerá de lesiones. Seven también le dio al héroe una caja que contenía recompensas aleatorias. Al chico se le asignó una nueva tarea, cuyo objetivo era asegurarse de que al menos un jugador entrara al juego. Por ello, Michael recibirá un objeto de resurrección y suficientes puntos para abrir una caja de armas. El héroe decidió gastar todos los puntos que tiene actualmente en abrir cajas secretas. De ellos, solo recibió unos pocos dulces, que no pudieron ayudarle a sobrevivir. Michael notó que había una nota corriente entre los dulces y decidió leerla. En una nota, cierta persona escribió que no hay nadie mejor que los jugadores, porque pueden hacer el trabajo, pensando que es solo un juego. El héroe estaba furioso, desperdició todos sus puntos. El tipo preguntó si el séptimo conocía al primer dueño, a lo que el robot respondió que se lanzó solo cuando el héroe entró por primera vez al refugio. El héroe pensó que, dado que el primer propietario era el administrador del refugio, debería haber registros sobre él en la base de datos. Según los registros encontrados, dimitió como administrador 28 años después del final de la Gran Guerra, que borró casi todo rastro de civilización humana. Michael decidió estudiar este tema en el futuro, pero por ahora guardó la nota que encontró en el cajón de su escritorio. Mientras los 3 días cuentan atrás para los nuevos jugadores, el héroe decidió ir a buscar suministros. El tipo se dirigió al campamento de supervivientes, pero en el camino se encontró con varias hienas de 2 cabezas. El héroe intentó ser invisible para ellos, pero, inesperadamente, animales sedientos de sangre se acercaron a él. Estos terribles monstruos mutaron debido a una fuerte radiación, después de lo cual su fuerza solo disminuyó. Michael decidió agarrar un tubo de metal cercano para estar listo para la pelea. El héroe quería luchar contra ellos, pero no fue necesario hasta que lo notaron. Al llegar al acuerdo, el chico decidió que lo primero que tenía que hacer era conseguir algunas fichas y cambiarlas por suministros. Michael le dio algunas baterías y cartuchos a un hombre llamado Charlie, por lo que le dio 3 chips. El anciano aconsejó al protagonista que se abasteciera de comida y combustible, ya que se acerca el invierno. En invierno, el terreno baldío se vuelve mucho más peligroso, porque es posible que haya mutantes escondidos esperando bajo las capas de nieve. Las fuertes nevadas impiden que los comerciantes ambulantes lleguen a los asentamientos, dejando a los supervivientes con pocos o ningún suministro. Charlie solía vivir en otro refugio, pero fue capturado por merodeadores y convertido en esclavo. Lo subastaron como una cosa. El líder de uno de los campos decidió comprarlo. El héroe se despidió del viejo Charlie, quien le pidió que tuviera cuidado porque no quería perder un cliente habitual. Michael llegó a su casa y empezó a pensar en cómo deshacerse de los chips disponibles. El héroe tenía 70 fichas y necesitaba usarlas para comprar una herramienta para que los futuros jugadores pudieran reparar el edificio de un hospital abandonado. Una vez que el jugador se sincroniza con el clon usando el casco, el clon se convertirá en una criatura viviente que necesita ser alimentada. El héroe calculó que incluso si comen pasteles de trigo solo 2 veces al día, tendrá que gastar toda la moneda disponible. Entonces Michael decidió que alimentaría a los jugadores con trigo verde barato. El tipo decidió acudir nuevamente al viejo Charlie en busca de provisiones. Al salir de la casa, el héroe se encontró con una niña llamada Ellie, que vivía en el campamento con su familia. La niña le dijo a Michael que escuchó sonidos extraños en su casa, por lo que se preocupó mucho. El héroe agradeció a Ellie por su vigilancia. En respuesta, ella se ofreció a vigilar la casa cuando el chico no estuviera. El personaje principal aconsejó a la niña que tuviera más cuidado con los extraños, porque es posible que no sean tan amigables como él. Ellie se enojó mucho y comenzó a demostrarle a Michael que ya era una adulta y que no debía ser tratada como una niña. Para calmar a la pequeña rebelde, el chico le dio un caramelo que había obtenido recientemente de una caja secreta en el escondite. La niña, que al parecer nunca antes había visto esa comida, no pudo morder un trozo del caramelo. El héroe decidió ayudar a la niña y le quitó el envoltorio al caramelo. Se veía muy sabroso. Ellie probó el inusual manjar y se quedó helada.
Era muy dulce. La niña agradeció de todo corazón a Michael por tan inusual regalo. Ellie invitó al héroe a probar este maravilloso postre. El chico rechazó cortésmente su oferta y le aconsejó que vigilara la casa. El héroe regresó al refugio con provisiones, donde el séptimo ya lo estaba esperando. Ya habían pasado 3 días, por lo que el héroe estaba seguro de que los jugadores ya se habían sincronizado con los clones. Jacob despertó en uno de los frascos. No entendía qué estaba pasando ni dónde estaba. Junto a él, otros jugadores, en estado de shock, salieron de los tanques. El grandullón llamado Mark se pellizcó y se dio cuenta de que realmente estaba en el juego. Otro jugador llamado Tony estaba molesto porque quería elegir un avatar femenino, pero el juego se ajustó automáticamente a su género real. Un niño con gafas llamado Liam no podía creer que estaba en un mundo virtual. De repente, la única puerta de la sala comenzó a abrirse y los jugadores se volvieron cautelosos. Michael salió de allí y pronunció un inspirador discurso diciendo que el destino de este mundo ahora estaba en manos de los 4 recién llegados. El héroe pidió a los jugadores que lo llamaran por su apodo, Down, y les presentó al séptimo. Los jugadores comenzaron a preguntarle al chico sobre las diversas características de este juego. El héroe explicó que los 4 pueden abandonar el juego regresando a sus cápsulas. Michael llevó a los jugadores a un lugar alejado del área contaminada. Jacob y Liam decidieron que el administrador tenía bastante poder en el juego, por lo que debían tener cuidado. El héroe actualizó a los jugadores contándoles una breve historia del páramo y los animó a comenzar a restaurarlo. Para empezar, los muchachos debían realizar un entrenamiento. La primera tarea era recoger leña. Michael también encargó a los jugadores la tarea de reconstruir el edificio del hospital destruido. Los muchachos inspirados declararon en voz alta que estarían felices de ayudar al héroe en este difícil asunto. El personaje principal también advirtió a los jugadores que cuando se encuentren con monstruos locales, es mejor no entrar en batalla y retirarse. El héroe le pidió al séptimo que vigilara a los 4 desde la ventana del hospital y que lo llamara en caso de problemas. En ese momento, los muchachos ya estaban talando el bosque por completo. Los sonidos de las hachas golpeando los troncos de los árboles se podían escuchar por todas partes. Liam se quejó con Jacob de que estaba muy cansado de blandir un hacha y no entendía por qué Mark era tan fuerte. Tony sugirió que cada uno de ellos tenía características que coincidían con las historias de fondo de sus personajes. Jacob expresó su deseo de adentrarse en el bosque para tratar de encontrarse con los hermosos elfos que allí se encontraban. Mark creía que, aparte de los terribles mutantes, no había nadie más con quien encontrarse aquí. Liam le dijo a Jacob que el héroe les prohibió estrictamente salir del hospital, especialmente porque era poco probable que pudieran resistir a las criaturas locales con la ayuda de hachas. El hombre comenzó a extraer madera nuevamente, pero de repente se sintió incómodo y se le cayó la herramienta de las manos. Algo pasó junto a él a gran velocidad. Jacob casi muere. Mirando hacia el cielo, vio un ave de presa gigante allí, y el tipo comenzó a pedir ayuda desgarradoramente. El monstruo miró al indefenso Jacob, que yacía en el suelo, y dirigió sus afiladas garras hacia él. El robot que vio esto inmediatamente se apresuró a informar al héroe de lo sucedido. En ese momento, Michael estaba estudiando el extractor de materia que recibió por atraer a 4 personas al juego, con el que podía crear clones. El séptimo irrumpió en la sala y gritó desgarradoramente que los jugadores habían sido atacados por un pájaro enorme. Tony y Liam ayudaron a su asustado amigo a levantarse del suelo y lo sujetaron para que no se desmayara por el shock. Jacob sugirió que los chicos idearan rápidamente un plan para derrotar al halcón mutado. Liam permaneció valientemente parado en medio del borde y vio que sus compañeros se escondían en el bosque. El tipo estaba enojado porque sus amigos lo habían abandonado. De repente, de la nada, Michael arrojó una piedra al halcón para distraerlo hacia sí mismo. El héroe agarró un tubo de metal que utilizó como arma y se preparó para el ataque del pájaro. El tipo arrojó la tubería hacia el mutante volador y lo atravesó. Los jugadores quedaron sorprendidos de la facilidad con la que el administrador manejó una amenaza tan grave. Los héroes decidieron que era mejor freír a su presa que dejarla pudrirse en el bosque. Michael ordenó a los jugadores que tuvieran cuidado a partir de ahora, porque además de los mutantes, otras personas también son una amenaza en el páramo. Los 4 decidieron que no podían comerse un cadáver tan grande de una sola vez, por lo que se les ocurrió la idea de guardar las sobras en el frigorífico. A esto el héroe respondió que un dispositivo similar a un refrigerador solo se encuentra en el castillo del líder de los supervivientes. El lujurioso Jacob inmediatamente comenzó a fantasear
que se convertiría en el jefe del campamento y tendría todo un harén en su castillo. El personaje principal dijo que necesitaban tanta madera como fuera posible, pero los jugadores parecían bastante cansados y hambrientos. Decidió animarlos y dijo que como recompensa por talar los árboles, les daría puntos a los chicos que podrían canjearlos por comida deliciosa. Después de estas palabras, los 4 se apresuraron a cortar leña con todas sus fuerzas. Después de un tiempo, los jugadores yacían en el suelo exhaustos, cansados por el trabajo agotador. Bruiser Mark recibió 2 trozos gigantes de pájaro como recompensa por sus esfuerzos. Jacob y Tony recibieron 450 puntos cada uno y parecían haberse hecho amigos. Liam estaba molesto porque obtuvo la menor cantidad de puntos. Sus compañeros decidieron animarlo. Michael se alegró de que los jugadores se preocuparan unos por otros. El héroe también les informó que los puntos que recibieran podrían canjearlos por diversos artículos y monedas de resurrección, mencionando que el proceso de resurrección tomó 3 días. El protagonista principal recordó que todos los vecinos del lugar hablan un idioma diferente al terrenal, por lo que tendrá que crear un traductor para los jugadores. Tony notó que no había electricidad en su puesto de avanzada, por lo que sugirió instalar un generador aquí. Michael prometió una recompensa a cualquiera que resolviera este problema. Liam se dio cuenta de que era hora de que se mostrara en acción. Llegó la noche y todos los jugadores regresaron al refugio. Les gustó mucho este juego y no querían dejarlo. Solo Liam con gafas expresó su deseo de salir de él lo antes posible. Durante este tiempo, Michael y Seven discutieron cómo necesitaban encontrar nuevos jugadores para reemplazar a los actuales mientras dormían en el mundo terrenal. El robot también informó que cada vez que se cierra sesión en el sistema, se copia la información genética de los clones. Esto significaba que los jugadores podían mejorar sus habilidades y volverse más fuertes. Ahora el héroe tenía la intención de entrenar a los 4. Liam salió del juego y se despertó en su habitación de la universidad. El chico era un empleado del departamento de física. Se lavó, se vistió y se dirigió al comedor. El tipo pretendía preguntarle a su colega sobre los generadores eléctricos. Este maestro era un hombre de 30 años llamado Ethan. Era bastante guapo, por lo que los estudiantes lo miraban a menudo. Liam se sentó junto al hombre y comenzó a preguntarle al profesor sobre los generadores. El chico preguntó si era posible producir electricidad en un apocalipsis. Ethan miró atentamente a Liam a los ojos y le preguntó por qué necesitaba esto, si nunca había estado en un mundo así. El chico se quedó paralizado. No podía entender cómo el profesor podía saber de su aventura de ayer. El profesor se rió y dijo que solo estaba bromeando. Liam se relajó. El hombre le contó a su interlocutor un breve resumen del terreno baldío. Ethan admitió que resolver el problema de la electricidad sería bastante difícil. Después de un tiempo, al profesor se le ocurrió un plan. Implicaba utilizar generadores secundarios en los automóviles. Habiendo terminado de explicar su idea, Ethan se dirigió hacia la salida de la cafetería, pero fue atacado por estudiantes cariñosos. Liam recibió un mensaje en el foro en el que Tony describía sus impresiones sobre el juego y lo elogiaba. Tony era bastante famoso en los círculos de jugadores, por lo que decidió iniciar una transmisión. Al principio, elogió la complejidad del mundo del juego y los personajes bien escritos. También contó muchos detalles sobre el juego, y el público hizo muchas preguntas. Uno de los comentaristas sospechaba mucho, y Tony pensó que este era el tipo que los invitó a jugar. Michael estaba viendo esta transmisión desde su escondite. El séptimo informó que el número de nuevos jugadores había aumentado en 11 personas en solo 24 horas. Esto fue posible gracias a la popularidad de Tony. El héroe comenzó una correspondencia con Jacob, Tony, Mark y Liam, diciendo que se había lanzado una actualización en el juego y que ahora puedes personalizar tus características iniciales. Los muchachos quedaron impactados por esta noticia. No podían esperar para volver al juego. Michael aconsejó a los jugadores que se familiarizaran con todas las novedades en el sitio web oficial del juego y se despidió de ellas. El héroe le preguntó al séptimo si también podía conectarse al clon, como un jugador, usando un casco. El robot informó con tristeza que la base de datos no contiene datos sobre el ADN del personaje principal, por lo que es imposible utilizar un clon. Michael calmó a Seven y le pidió que analizara sus características. El héroe ya estaba en el nivel 5, lo que lo colocaba por encima de otros jugadores. Michael se preguntó por qué casi no había información sobre él en ninguna parte y comenzó a creer que su aparición en el páramo fue solo un error. De repente,
El héroe recibió un logro por el hecho de que uno de los jugadores estuvo en el juego durante 8 horas. Ahora que el chico tenía suficientes puntos para abrir la caja secreta, decidió probar suerte. Frente al héroe, había una jeringa que aumentaba la fuerza física durante un cierto periodo de tiempo. A Michael le alarmó que esta jeringa hubiera estado tirada en el páramo durante más de 20 años, por lo que decidió proceder con precaución. El séptimo apoyó a su maestro y el héroe le inyectó la jeringa en el brazo. El hombre no sintió ningún efecto y decidió que la droga se había echado a perder. De repente su cuerpo se entumeció. Su corazón comenzó a bombear sangre salvajemente a través de sus vasos. El héroe estaba anticipando. Ya estaba pensando en lo fuerte que se volvería. Sorprendentemente no volvió a pasar nada. Michael estaba muy molesto. El tipo le pidió a Seven que escaneara su cuerpo para averiguar si se habían producido cambios. El robot cumplió con la petición del propietario y proporcionó un informe. Resultó que el héroe es superior a la persona promedio en todos los aspectos. La jeringa funcionó y le dio a Michael varios puntos de poder. El chico estaba muy feliz. Se suponía que los jugadores iniciarían sesión en el juego en 1 hora y media, por lo que el personaje principal envió al robot a prepararse para su llegada. El héroe tenía hasta 20 nuevas tareas adicionales. El chico decidió usar jugadores para completarlas. Michael se dio cuenta de que la tarea principal ahora era reparar la electricidad. Sin ella, a los jugadores les resultaría muy difícil deambular por las afueras de la base. El héroe se dio cuenta de que 4 jugadores no serían suficientes, por lo que empezó a buscar otros nuevos. Esto requería una mejor publicidad para interesar a la mayor cantidad de gente posible. Michael estaba desconcertado. También pensó que entre los nuevos jugadores definitivamente habría aquellos que causarían muchos problemas. Al héroe se le ocurrió una nueva forma de registrarse. Ahora las personas deberán indicar su número de teléfono y dirección particular, por lo que esperaba eliminar a los jugadores poco confiables. En ese momento en la Tierra, una empleada de una agencia de modelos estaba sentada frente a su computadora portátil y preparándose para presentar un proyecto importante. También era miembro del grupo al que Michael envió una invitación para el juego. Los usuarios del chat, incluidos Mark, Tony, Liam y Jacob, discutían sobre Wasteland Online. La niña no creía en la existencia de un juego tan realista. La trabajadora decidió intentar pasar el tiempo y calmarse, por lo que decidió ingresar a la web del juego. La niña leyó la breve descripción del juego y no vio nada inusual en él. Al final de la descripción, leyó que este juego pronto agregaría la posibilidad de realizar cirugía plástica. La niña estaba encantada. La empleada de la agencia de modelos decidió inmediatamente reservar el juego para poder ser una de las primeras en jugarlo. La niña se alegró de poder registrarse y esperaba encontrar inspiración en el juego para crear ropa nueva. En ese momento, Michael estaba sentado frente a su computadora. Estaba muy sorprendido de que esta vez los jugadores se estuvieran registrando mucho más rápido y más. Eran las 6 de la mañana. El héroe se preparaba para encontrarse con los jugadores. Los 4 estaban en el juego nuevamente. Mark había aumentado sus fuerzas. Tony era un embaucador y Liam tenía la ventaja en inteligencia. De repente Jacob sintió un nudo en el estómago y corrió hacia Seven para averiguar dónde estaba el baño. El robot informó que no había baño en el refugio. Sus compañeros intentaron sujetar al sufriente Jacob. El chico estaba listo para hacer sus necesidades justo en la habitación, pero de repente Michael entró y ordenó a los jugadores que se alinearan. Los chicos inmediatamente se alinearon. Jacob sufrió, tratando de contenerse. El personaje principal informó a los jugadores que debían comenzar a restaurar el puesto de avanzada lo antes posible para llegar a tiempo antes del inicio del invierno. También necesitaban adquirir alimentos, agua, combustible y construir refugios. Los muchachos estaban listos para ponerse a trabajar de inmediato, pero Jacob se sentía fatal. El tipo no pudo soportarlo más y le pidió permiso al héroe para ir al baño, pero Michael se olvidó por completo de esos casos y simplemente no había baño. Michael pidió a los jugadores que lo siguieran. Jacob le pidió que fuera despacio. Parecía que Tony y Mark también necesitaban un viaje al baño. El héroe llevó a los 4 a las ruinas cerca del refugio. Parece que los chicos se sintieron enfermos por comerse el halcón. Marcos y Jacob sí hicieron sus necesidades, pero tuvieron que limpiarse con hojas de plantas. Los jugadores sugirieron unánimemente que Michael comenzara a construir un baño en la base. También propusieron transformar sus desechos en fertilizantes. Tony dijo que los gases que salen del cuerpo podrían usarse para alimentar una pequeña planta de energía para alimentar el inodoro con electricidad.
Liam expresó su preocupación porque necesitaban materiales de sellado para implementar tal proyecto. Michael se apresuró a tranquilizarlo diciéndole que en el terreno baldío se pueden encontrar muchas botellas de plástico abandonadas. El héroe pidió a los jugadores que a partir de ahora estén más atentos y dijo que ayer instaló un tablero con tareas para que sea más conveniente para los muchachos. Los 4 jugadores, que consideraban a Michael como un personaje normal del juego, se sorprendieron de que se comportara como una persona real. Liam levantó la mano y afirmó que ya tenía ideas para un generador. El tipo le preguntó al héroe si había autos viejos cerca, a lo que Michael respondió que había un estacionamiento con un montón de autos cerca, pero los había examinado durante mucho tiempo y no encontró nada útil en ellos. El personaje principal permitió que Liam revisara este lugar, pero tendrá que llevarse un compañero para protegerse de los mutantes. Mark, Tony y Jacob estaban asustados. Cada uno de ellos tenía miedo de ir al páramo sin Michael. El héroe eligió a Jacob. El tipo estaba muy preocupado. El chico recobró el sentido. Su emoción desapareció. Comenzó a burlarse de Mark y Tony diciéndoles que ahora conseguiría un equipo genial y dejaría de ser un novato como ellos. Después de un tiempo, Liam y Jacob llegaron a un estacionamiento abandonado. El lugar parecía espeluznante. Hacía tiempo que todos los coches habían sido desmantelados, por lo que Jacob sugirió que su compañero regresara a la base. El hombre de gafas dijo que regresar con las manos vacías sería simplemente un crimen. Liam estaba tratando de levantar la pesada capucha. Le ordenó a Jacob que lo ayudara. Con un poco de esfuerzo, los muchachos lograron abrir el capó del auto. Sorprendentemente, ambos chicos no sabían nada de coches y ni siquiera sabían cómo era un generador. Liam buscó por todo el auto de arriba a abajo, pero aún así no pudo encontrar lo que buscaba. Jacob supuso que durante los últimos 200 años, los supervivientes lo habían robado todo, y sugirió hurgar en el cubo de basura cercano. El hombre de gafas ya no tenía fuerzas. Realmente pensó en regresar, pero su amigo lo llamó. Jacob le mostró a Liam la entrada al desagüe que encontró en el pasto. El chico juguetón decidió comprobarlo, pero Liam lo detuvo, diciendo que el administrador no debía saber nada de este lugar, ya que no les informó, por lo que sería peligroso ir allí. Jacob tranquilizó a su compañero y les recordó que no podían regresar con las manos vacías. Además, el chico ya ha fantaseado con rescatar chicas guapas de allí. Liam estaba seguro de que finalmente podrían encontrar un generador en esta tubería. Los jugadores decidieron meterse en el desagüe. Allí estaba muy espeluznante y húmedo. Aquí los héroes descubrieron hongos brillantes desconocidos y decidieron llevárselos a Michael. Los chicos recogieron todos los hongos y un largo túnel muy oscuro apareció frente a ellos. Jacob se adentró más profundamente en la oscuridad, considerando que este lugar era seguro. Liam trató de seguir el ritmo. De repente, el jugador que corría delante se quedó paralizado. Sintió como si un terrible mutante se acercara a él. Jacob corrió lo más rápido que pudo hacia la salida, mientras Liam permanecía en el túnel, sin entender nada. De repente, un gusano gigante y viscoso apareció desde sus profundidades, claramente hostil. Mientras tanto, Mark y Tony acababan de terminar de construir los baños. Los chicos no se habían lavado durante mucho tiempo y no había ducha, por lo que Michael les dijo que podían lavarse en el río cercano, pero que probablemente había mutantes viviendo allí. Tony sugirió construir una casa de baños, porque probablemente habría mujeres entre ellos y no les gustaría lavarse en un estanque. Mark apoyó a su amigo. Los jugadores empezaron a fantasear con chicas hermosas que se lavaban la espalda. Michael estaba asombrado por su comportamiento. Parecían adolescentes púberes. De repente Jacob apareció en el horizonte, corriendo a toda velocidad. El tipo se detuvo justo al lado de un hoyo cavado. Liam, que corría detrás de su amigo, no se dio cuenta y chocó contra su compañero. 2 jugadores cayeron por encima de una pequeña valla y cayeron directamente a un agujero. Michael recogió del suelo las setas que se habían caído de la bolsa y agradeció a los chicos por el trabajo que habían realizado. El héroe cocinó sopa y se la dio a los jugadores. Ellos la comieron con avidez. El personaje principal preguntó dónde encontraron Jacob y Liam estos hongos azules. Los chicos contaron una historia que sucedió en el estacionamiento. Michael les dijo a los jugadores que estos hongos se llaman ángeles azules, y si se los comen, la persona irá a los ángeles reales, es decir, morirá. El héroe explicó que estos hongos contienen una sustancia inusual que es muy valorada por los comerciantes locales, porque con ella se pueden producir medicamentos que ayudan contra la radiación.
El chico también dijo que extraer estas plantas es increíblemente peligroso porque crecen cerca de los nidos de sanguijuelas mutadas. Los adultos alcanzan entre 1 y 3 metros y pueden comerse a una persona de un bocado. Liam y Jacob estaban aterrorizados de estar literalmente a un paso de una muerte dolorosa. Michael le pidió al hombre de gafas que le mostrara en el mapa el lugar donde se encuentra esta cueva. El administrador les dio a los dos muchachos 220 puntos como recompensa por su trabajo. El héroe pensaba en la guarida de sanguijuelas. No podía imaginar que estuviera tan cerca del refugio. El personaje principal decidió ir al campamento de supervivientes para cambiar setas por dinero, por lo que puede conseguir al menos hasta 40 fichas, que es una cantidad bastante grande. El administrador ordenó a los jugadores seguir trabajando en el desarrollo del área cercana a la base y dijo que por la noche el séptimo abriría el ascensor hasta el refugio. Después de un rato, los cuatro se pararon frente al tablero con tareas. Tony no entendió por qué Michael les dio a los chicos solo 20 puntos por encontrar hongos, porque son bastante valiosos. Tony se dio cuenta de que el punto era que ahora la prioridad era completar las tareas de supervivencia y no explorar los territorios. El chico también sugirió que los jugadores podrían crear nuevas tareas ellos mismos, porque recolectar hongos y construir baños no estaba en la lista de tareas. Liam expresó la opinión de que al completar las tareas establecidas por el juego, los jugadores recibirán muchos más puntos. Tony animó a sus camaradas a completar tantas tareas como fuera posible para mejorar sus habilidades. El chico también notó que Michael no se comporta como un personaje de juego, sino como un jugador real. Otros jugadores apoyaron su idea y se sorprendieron de que el administrador los estuviera engañando. Tony dijo que esto era solo una suposición, por lo que no había motivo para entrar en pánico. Los jugadores decidieron formar equipo para tener ventaja sobre el resto de usuarios. Tony sugirió que Liam y Jacob exploraran la orilla de un lago cercano y les pidió que marcaran en el mapa lugares que parecían nidos de mutantes. A Jacob no le gustaba que el chico se imaginara a sí mismo como el líder del equipo. Mark y Tony continuarán cortando árboles, sugirió el grandullón después del juego que buscaran el uso de la madera en Internet. Mientras tanto, un hombre apareció en la entrada del campamento de supervivientes, liderando un gran rebaño de vacas que llevaban muchas cajas. Junto a él, con una cadena, llevaba a una chica vestida con ropas rotas. Los chicos que vieron a la niña admiraron su cuerpo y lamentaron que tal belleza tuviera que ser alimentada a los cerdos. El hombre llevó a la esclava al anciano Charlie y ordenó que la entregaran al jefe del campamento. Resultó que la niña era un producto que ordenó el líder. Michael vio a los trabajadores descargar lo que había traído un hombre. Su nombre era Howard. Charlie le contó al héroe historias sobre personas cultivadas en tubos de ensayo que se vendían en la ciudad. Solo el poderoso jefe del asentamiento podía permitirse ese lujo. Howard recompensó a los trabajadores por descargar la caravana con varias virutas. El hombre se dirigía hacia la puerta, pero Michael ya lo estaba esperando en la salida y llamó a Howard. El hombre severo le preguntó quién era y qué necesitaba de él. El héroe afirmó que no deseaba hacer daño a nadie y que solo quería vender la mercancía. Howard bromeó diciendo que había un nuevo carroñero en el campamento y su asistente se rió. El hombre dijo que era absolutamente indiferente a los bienes del héroe y que podía venderle esta basura a Charlie, pero no a él. Michael decidió sorprender a Howard y le mostró 2 kilogramos de ángeles azules. El rostro del hombre cambió cuando los vio y preguntó cuánto quería el héroe por ellos. El tipo exigió 200 fichas por la mercancía. Howard inmediatamente estuvo de acuerdo y sonrió. Aparentemente estos hongos cuestan mucho más. El héroe iba a cambiar estos chips por equipo de Charlie, pero el hombre se ofreció a comprarle los productos para no involucrar al anciano en este trato. Michael preguntó si había un arma de fuego disponible, a lo que el severo Howard le entregó una excelente arma. El hombre puso un precio de 230 fichas por el rifle y las municiones. El héroe decidió comprar un arma y 60 cartuchos de munición. Con las 25 fichas restantes quería comprar comida y otros suministros. Michael le hizo una oferta a Howard. El hombre debería apoyarlo y hacerle un descuento. A cambio le traería más hongos. Después de algunas deliberaciones, el hombre estuvo de acuerdo y le tendió la mano al chico. La gente se dio la mano y Howard esperó que pudieran trabajar juntos en el futuro. Michael envolvió el rifle recién adquirido en un trozo de tela. El traficante de esclavos le dio al chico algo de dinero y señaló que no todos merecen tal honor. Howard aconsejó al héroe que tuviera cuidado al recoger hongos, porque las sanguijuelas son muy peligrosas.
Michael sabía que las armas de fuego eran ineficaces contra ellos. Le asustaba que las sanguijuelas pudieran ser más resistentes de lo que pensaba. Además, aunque sean vulnerables al fuego, no podrá usarlo porque todos los hongos se quemarán junto con ellos. Howard puso su mano sobre el hombro del héroe y dijo que llegaría al campamento a fin de mes, e insinuó que el tipo necesitaría conseguir 20 kilogramos de mercancías. Por un lote tan grande, le pagaría al chico 2,000 fichas. El hombre le sugirió que encargara los suministros necesarios con antelación. El asistente le entregó a Michael una tableta y él decidió comprar gafas de visión nocturna y una armadura resistente. De repente, el héroe vio lo que simplemente necesitaba. Había un generador disponible, pero costaba hasta 1,200 fichas. Al final, Michael decidió comprar el generador y el exoesqueleto por 2,000 chips. Howard consideró que su elección era bastante buena. El hombre preguntó por qué un carroñero necesita un generador completo si puede comprar baterías, que cuestan mucho menos. El héroe decidió preguntar si se aplicaría su descuento individual en los bienes, a lo que el hombre respondió que el precio de los bienes ya tenía un descuento. Enfurecido por el descaro del comerciante, Michael mostró su dedo medio mientras Howard se alejaba. Estaba empezando a oscurecer, por lo que el chico decidió esperar hasta que pasara la noche en el asentamiento. Al pasar por el establecimiento de Charlie, el héroe vio que lo rodeaba una gran cantidad de personas. Un hombre se acercó a la multitud con un cartel en la mano y anunció que antes de fin de mes, cada casa debía entregar 100 kilogramos de madera y 2 metros cuadrados de piel por decreto del jefe. Los residentes comenzaron a susurrar, discutieron cómo afrontar otra reunión. Michael decidió que el líder planeaba hacer una fortuna antes de que llegara la última caravana. Michael se fue a casa. No tenía necesidad de entregar provisiones porque abandonaría la ciudad antes de que llegara la caravana. De camino a casa, el personaje principal se encontró con Ellie discutiendo con un niño llamado Ron. El niño le reprochó a la niña que vigilara la casa del muerto. Ellie gritó que el dueño de la casa estaba vivo. Ron decidió que estaba muerto, porque Michael no había estado en casa durante casi una semana. El chico creía que la familia de la niña quería quedarse con esta casa, por lo que propuso dividir la parte a la mitad. Ellie rechazó su oferta. Enojado, Ron quiso golpear al bebé indefenso. El niño agitó el puño y apuntó a la niña, pero en el último momento fue detenido por Michael. El pequeño le dijo al héroe que Ron planeaba destruir su casa. El carroñero dijo que a partir de ahora Ellie estaba bajo su protección. El niño estaba muerto de miedo. Michael se ofreció a ayudarlo a salir de aquí con una sonrisa. El héroe decidió asustar aún más al niño, por lo que fingió alcanzar su tubo de metal. Por miedo, Ron corrió hacia su casa a tal velocidad que lo único que quedó fue un rastro polvoriento. La niña agradeció a Michael por ahuyentar a este matón. El chico decidió regalarle una paleta como agradecimiento por cuidar la casa. Ellie comenzó a chupar el caramelo con avidez, cuando de repente los hombres la llamaron. Eran su padre, su hermano Alex y su hermano Steve. Regresaron al campamento con grandes bolsas al hombro. La niña inmediatamente corrió a casa. Michael decidió que no podía comunicarse con él. Los hombres empezaron a entrar a la casa, pero Alex se detuvo y miró al héroe. El hermano dijo que consideraba muerto al personaje principal. El carroñero bromeó diciendo que la intuición del chico le estaba fallando. Alex también dijo que debido al nuevo decreto del jefe, su familia tendrá que ir a buscar suministros. El chico invitó a Michael a ir a cazar juntos, pero el héroe se negó cortésmente. El personaje principal se dio cuenta de que el lugar donde la familia de Alex cazaría ciervos estaba ubicado cerca de la base del héroe y esperaba no cruzarse con ellos. El hermano admitió que la familia de Ron tiene el descaro de intimidar a Michael porque está solo. El chico invitó al héroe a casarse con Ellie, y con estas palabras le puso la mano en el hombro. El carroñero se quedó estupor. Esta era una propuesta inesperada. Se escapó gritando que esto no era necesario. El hombre corrió detrás de la valla de hormigón más cercana, y recién ahora se dio cuenta de lo que había sucedido. Michael ya había empezado a imaginarse a Ellie ofreciéndole deliciosos panqueques por la mañana e invitándolo a chapotear en el baño. El héroe se sonrojó. En ese momento, Mark y Tony estaban pensando en qué hacer con los árboles talados para que no se deterioraran. El hombretón sugirió secar la madera al fuego para hacerla más fuerte. También sugirió pintar ambos extremos de los troncos y dejarlos secar. El hombre sugirió que si hacían vigas con los troncos, podrían restaurar la mitad de las paredes exteriores del hospital, pero si no se procesan las piezas de trabajo resultantes, se pudrirán después de la primera lluvia.
Tony sugirió utilizar cemento como material de construcción. Mark notó que solo podían usar bloques de concreto mezclados con cemento. No había nada más cerca. De repente, se escuchó la voz de Jacob detrás de los chicos. Llevaban 2 cubos en las manos. El jugador informó que habían explorado toda el área alrededor del lago cercano. Jacob sacó un mapa de su bolso, en el que los nidos de mutantes estaban marcados con cruces, y un círculo indicaba un lugar donde era seguro obtener agua. Tony preguntó qué tipo de lechada traían los chicos en sus baldes. Jacob dijo que planeaba encontrar a una hermosa niña nadando en el lago, pero en lugar de eso se encontró con un montón de tierra. Liam esperaba utilizar el barro que encontró como material de construcción. Mark dijo que esta no era una opción ya que se lavaría fácilmente, pero que ahora tenían el material para la estufa. Tony explicó a sus camaradas que estaban discutiendo formas de crear cemento. El matón sugirió intentar crear un horno. Estaba muy decidido. Mark ordenó a Jacob y Liam que buscaran más tierra porque la cantidad actual no era suficiente. Tony y el hombre fuerte continuarían talando árboles. Todos estaban listos para empezar a trabajar. Los jugadores levantaron sus puños en el aire, simbolizando su deseo de sorprender al administrador. Algún tiempo después, Jacob y Liam intentaban escapar de un oso sediento de sangre en el bosque. De repente, Liam tropezó con una roca y cayó al suelo, cayendo sus gafas. El mutante rápidamente se acercó al tipo indefenso y le apuntó con dientes y garras. De repente Michael se despertó y resultó que era solo una pesadilla. El tipo se quedó sentado unos minutos más, pensando en todo lo que había visto, sosteniendo con fuerza el rifle en sus manos. El héroe lamentó que casi todas sus provisiones, acumuladas durante 5 meses, casi se estaban acabando. Carrion Man se preguntó qué estarían haciendo los jugadores ahora. Estaba preocupado por ellos, a pesar de la presencia de Seven. Lo distrajo un golpe en la puerta y se escuchó la voz de la pequeña Ellie. El héroe abrió la puerta y le preguntó a la niña qué estaba haciendo aquí tan temprano. La chica le entregó al chico un paquete que contenía una galleta torpemente horneada. Michael tomó la golosina y se la comió de buena gana. Ellie lo miró con una mirada extraña. La niña le susurró al oído que su hermano Alex le había pedido que horneara y trajera galletas. El héroe estaba avergonzado por tal noticia. El administrador no esperaba que el tipo fuera tan terco y traicionero. El héroe preguntó por qué la niña contaba este secreto, a lo que ella respondió que no quería mentirle a su amiga y protectora. De repente, Ellie se escondió detrás del personaje principal porque vio a Ron, quien estaba acompañado de su hermano mayor. Michael le dijo a la niña que se escondiera en su casa, pero el travieso niño comenzó a amenazarla. Entonces el hermano de Ron lo agarró por el hombro y le dijo al niño que se callara. El héroe y un hermano llamado Jack pasaron uno frente al otro. Jack parecía muy amenazador. El carroñero admitió que este tipo es bastante difícil y espeluznante. El héroe le dijo a Ellie que el peligro había pasado y se despidió de ella. La niña le pidió al chico que tuviera cuidado y le dijo que esperaría su regreso. Michael le agradeció a Ellie y pensó que podría haber entablado una relación con ella si hubiera sido mayor. El héroe visitó al viejo Charlie y le pidió que lo cambiara por unos kilogramos de trigo verde. El chico también necesitaba hojas de tabaco para hacer cecina. Ahora el héroe tenía un rifle, lo que significa que será más fácil cazar y por tanto habrá más carne para comer. Charlie le entregó al carroñero una bolsa de trigo y le preguntó por qué la necesitaba, ya que la había comprado recientemente. El héroe comenzó a temer que el líder decidiera que quería crear una pandilla y probablemente quisiera matarlo. El tipo se puso la bolsa al hombro y estaba a punto de ir a la base. Pero el viejo Charlie notó que para transportar semejante carga necesitaría una montura. Michael decidió que esto era inútil. Se despidió del comerciante y rápidamente se puso en camino. Después de un tiempo, el administrador regresó al hospital destruido y vio algo inusual frente a él. Durante su ausencia, los jugadores montaron una estufa entera. El chico se quedó estupefacto. El carroñero preguntó cómo estaban los chicos y si habían conocido mutantes. Tony explicó que no habían conocido a nadie y crearon hornos para producir cemento. El jugador explicó que pueden quemar árboles talados y convertirlos en cenizas. Luego se les debe agregar agua y filtrar la mezcla resultante, dando como resultado una pasta. Después de esto, es necesario colocar arena, carbón y agua en el horno. De ellos y de esta pasta obtendrán el cemento necesario. Michael recordó que también intentó crear cemento, pero todos sus esfuerzos fracasaron inmediatamente. Tony dijo que ahora quieren restaurar completamente el edificio del hospital. El administrador agradeció al chico por su ingenio.
Michael pensó en cómo recompensarlo. Los ojos de Tony se iluminaron y declaró con orgullo que estaba feliz de participar en el renacimiento de la civilización humana. Los otros jugadores no estaban contentos de que el chico se llevara todo el mérito. Jacob incluso comenzó a estrangularlo. Como recompensa por sus esfuerzos, Michael prometió a los jugadores encontrarles un asistente. Los chicos intentaron persuadir al administrador para que invitara a una hermosa chica al equipo. El héroe dijo que tendría en cuenta sus deseos, pero a cambio debían seguir trabajando. Los 4 jugadores saludaron a Michael y prometieron esforzarse aún más. Mark corrió a talar árboles y ordenó a los demás que trabajaran en la estufa. Los muchachos comenzaron a discutir. El héroe fue a su oficina y dejó la pesada bolsa en el suelo. Michael recibió una recompensa por completar tareas para obtener madera y crear carbón. El héroe decidió gastar puntos en cajas de suministros y de allí recibió algunos dulces, una barra de chocolate y sal refinada, que era bastante valiosa. El carroñero decidió que podía cambiar el paquete de sal que recibió por 30 normales. El chico decidió dejar de lado esta idea por ahora y se centró en construir una base. El héroe se dio cuenta de que los nuevos participantes no eran absolutamente nada y no podrían ayudar a implementar su plan. De repente, apareció en el grupo un usuario que era muy bueno en química y podía crear muchos productos químicos a partir de la madera. Michael fue a su página personal y descubrió que probablemente era carpintero. El héroe estaba muy feliz porque junto con él podrían utilizar la madera para diferentes propósitos. El chico del taller recibió un mensaje invitándolo a participar en el juego. Un joven llamado Robert preguntó quién era. Michael respondió que él era el desarrollador de Wasteland Online y envió un enlace de registro para confirmarlo. Robert decidió claramente que debía probar este juego. El héroe dijo que registraría al chico en el sistema y le notificaría cuando pudiera ingresar al juego. Michael reflexionó que ahora habrá un carpintero en la base. Es necesario atraer a tantos profesionales similares como sea posible. El administrador decidió que ahora hay suficientes suministros en la base para mantener a 2 jugadores más, sobre todo porque él también puede empezar a cazar. El héroe se dio cuenta de quién faltaba en el equipo y fue en busca de un cocinero. Finalmente, después de unos minutos de búsqueda, se encontró con un chico que era un profesional en su campo. Después de un rato, Michael fue al 3er piso del hospital y allí se encontró con el alarmado Séptimo. El héroe le preguntó qué pasó, el robot respondió que su carga era casi nula. Al principio el chico se relajó porque pensó que algo malo había pasado. Solo un momento después se dio cuenta del horror de la situación. No tenía nada de qué acusar al Séptimo. El robot se apresuró a tranquilizar a su dueño y le dijo que estaba cargando mediante carga inalámbrica, por lo que solo necesitaba regresar al refugio. Michael tomó a su amado asistente en brazos y se dirigió a la base. En el camino, Seven decidió decirle al héroe que este edificio alimenta un reactor termonuclear completo. El tipo estaba empapado en sudor frío. Ni siquiera sospechaba que un dispositivo tan peligroso había estado a su lado todo este tiempo. Cuando Michael se calmó, el robot dijo que el reactor se encontraba ahora en un estado deplorable, porque habían pasado 2340 años desde su construcción. El carroñero temía que el reactor estuviera en peligro de averiarse y preguntó qué pasaría si se acababa la electricidad. El Séptimo se rascó la cabeza de metal y dijo con pesar que no lo sabía. El robot explicó que el dispositivo está ubicado en el 3er nivel debajo del hospital y si el héroe logra acceder a él, podrá reemplazar las barras de combustible y evitar un desastre. Michael llegó al punto de carga y conectó a Seven, quien le agradeció. El héroe decidió que pronto no debería haber problemas con el reactor. Según su hipótesis, la energía debería ser suficiente para varias décadas más. Lo que más le preocupaba era que el invierno se acercaba. Michael se acercó a los jugadores para saber cómo iba el trabajo, pero de repente se quedó estupefacto. 8 estufas estaban ante los ojos del héroe. Aparentemente los muchachos no perdieron el tiempo. Mark corrió hacia el administrador, quien le dijo al hombretón que había estado en los pisos inferiores del hospital. El héroe elogió al jugador por el trabajo realizado y prometió que su contribución a la causa común nunca será olvidada. Además, les dio 1000 puntos a todos los jugadores por descubrir el cemento. El personaje principal nombró a Mark como jefe del equipo de construcción del refugio. A partir de ahora podría crear y diseñar lo que quisiera, pero sin ir más allá. Mark se inclinó respetuosamente. Era un honor para él recibir este puesto. Jacob se hizo a un lado y no estaba contento de que Michael le estuviera prestando demasiada atención al hombre fuerte. El héroe le pidió a Mark que le contara más sobre su idea. El chico dijo que ayer
Después de salir del juego, fue a una planta de cemento, donde uno de los trabajadores le aconsejó agregar polvo de hierro al cemento para hacerlo más fuerte. Mark informó que utilizó carbón y metal oxidado para obtener hierro. El jugador tenía previsto utilizar el nuevo hormigón resistente para crear objetos destinados a aumentar la producción de cemento. Ahora necesitaban un nuevo horno que utilizara piedra caliza y arcilla en lugar de ceniza de madera. Michael elogió su plan cuidadosamente pensado y le pidió que se pusiera manos a la obra lo antes posible. El héroe reunió a los jugadores y anunció que en unos días se les unirían 2 personas más. En esta ocasión, el administrador decidió organizar un pequeño banquete para recibirlos dignamente. Los chicos quedaron encantados con esta noticia. Pero para poder alimentarlos era necesario conseguir caza en el bosque. El héroe invitó a uno de los jugadores a ir con él. Absolutamente todos los muchachos se ofrecieron como voluntarios para ayudar a Michael. Pero él no quería dejar la base desatendida. De los 4, el héroe eligió a Jacob. El chico estaba increíblemente feliz. Para empezar, el personaje principal le pidió al chico que lo llevara a la guarida de los mutantes cerca del estacionamiento. Después de un tiempo, los chicos llegaron al estacionamiento y Jacob señaló un túnel gigante en el césped. Michael le ordenó al chico que siguiera adelante y no interfiriera en este lugar. El héroe se dirigió en la otra dirección desde el estacionamiento. Jacob estaba perplejo, porque iban a cazar, pero se alejaban cada vez más del bosque. El carroñero explicó con mucha calma que aquí había otro bosque. Los muchachos llegaron a la carretera destruida. La una vez majestuosa ciudad se veía terrible. Las raíces gigantes enredadas alrededor de las casas abandonadas asustaron muchísimo a Jacob. El personaje principal tomó un rifle y ordenó a su compañero que tuviera mucho cuidado. El administrador explicó que ahora este lugar se ha convertido en un paraíso para diversas setas y plantas. Con el tiempo, los animales salvajes llegaron a las ciudades destruidas. Debido a una fuerte exposición a la radiación durante mucho tiempo, todos se convirtieron en mutantes sedientos de sangre. El héroe le aconsejó a Jacob que se quedara lo más cerca posible, pero el chico estaba pensando en conocer nuevos tipos de mutantes en este juego. De repente se escuchó una voz en el aire. Michael se sintió incómodo. El héroe le indicó a su compañero que se detuviera, estaba confundido. El carroñero explicó que notó rastros de otros supervivientes aquí. Jacob soñaba con conocer nuevos personajes. Ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba en el futuro. Michael reprochó al jugador su impaciencia y dijo que no había nada de qué alegrarse. El héroe explicó que en los páramos la gente puede ser mucho más peligrosa que las estúpidas hienas. Cerca, los chicos encontraron restos de pólvora y trozos de latas rotas. Estos eran los componentes de un cable trampa que se instalaba solo donde había depredadores y mutantes. Los héroes debían tener cuidado. Por el olor, Michael determinó que la trampa se había activado hacía unas 5 horas. El héroe fue a reconocer la zona y ordenó a Jacob que lo esperara aquí. El chico se ofreció a ir juntos, a lo que el héroe respondió con una dura negativa. Después de caminar una corta distancia, Michael admitió que quería usar a Jacob como cebo, pero ahora los planes han cambiado. El enemigo potencial podría ser tanto merodeadores crueles como mutantes. El cebo solo podría ahuyentarlos. El héroe temía que el enemigo notara el humo que salía de su refugio. El tipo estaba decidido a destruir a quienes decidieran amenazarlos. Michael destruyó unas 20 ratas mutadas. Temía que fuera muy difícil lidiar con una gran multitud de estos monstruos. Subiendo al techo del edificio, el héroe vio un pequeño campamento que constaba de varias tiendas de campaña. Los supervivientes del páramo se dividieron entre los que se asentaron en casas en ruinas y los que vivían en ruinas o en espacios abiertos. Por lo general, los mutantes construyen nuevos asentamientos. Estos monstruos alcanzan más de 2 metros de altura y pesan más de 300 kilogramos. Se alimentan de varios hongos, plantas y ratones mutados, pero su principal manjar es la carne humana. Michael notó un centinela en el techo de un edificio cercano. Era un mutante armado con un arco. Al héroe le resultó difícil pensar en lo que habría pasado si no hubiera ido a inspeccionar la zona. De repente el héroe tuvo una misión, cuyo objetivo era matar a todos los mutantes. Michael pensó que el juego intentaba matarlo, porque atacar a los mutantes resultaría en su muerte dolorosa. El héroe creía que las tareas solo se podían recibir en un refugio, por lo que se sorprendió un poco. El carroñero decidió obtener una recompensa y rápidamente regresó con Jacob. El tipo preguntó qué hacía el administrador en ese edificio. Michael le contó todo. El jugador, al enterarse de la guarida de los mutantes, estaba aterrorizado.
Jacob pensó que ahora tendrían que atacarlos, pero el héroe lo calmó y le dijo que no era necesario. Además, solo tenían un arma, lo que significaba que solo uno de ellos podía luchar. El jugador se agarró la cabeza con miedo. Anteriormente creía que los mutantes en el juego no representaban una gran amenaza. Michael le dijo que ahora solo necesitan ahuyentarlos y luego deshacerse de ellos para siempre. Los chicos fueron a su escondite. Pasaron por un sitio de construcción abandonado. De repente, el personaje principal notó un montón de piedra caliza en el suelo. Ya había calculado que si lo utilizaran en la producción de cemento podrían construir edificios enteros. Al regresar a la base, los chicos vieron que las hienas yacían muertas junto a Mark, Tony y Liam. Michael les dijo a los jugadores que tenía buenas y malas noticias. La buena noticia fue que no lejos del refugio había depósitos de piedra caliza. Mark se alegró de que el problema del cemento finalmente se hubiera resuelto. La mala noticia fue que al lado del parque había un campamento con unos 20 mutantes. Jacob explicó a sus camaradas que son muy crueles y les encanta darse un festín con la gente. Michael afirmó que estos monstruos son demasiado fuertes para ellos. A partir de ese momento, los jugadores tuvieron prohibido acercarse a la calle donde se encontraban. Los 4 saludaron al administrador. Ahora el héroe tuvo que lidiar con los cadáveres de hiena. Durante todo el tiempo que pasó aquí, el carroñero solo compró carne preparada y nunca cazó él mismo. Lo único que sabía era que había que desangrar la presa para que no empezara a pudrirse. Inesperadamente, Liam se acercó al héroe y le pidió que le diera sangre de hiena. El niño con gafas dijo que tenía algunas conjeturas y que necesitaba la sangre de los depredadores para comprobarlas. Michael cortó con calma la pata del animal muerto y se la entregó al jugador. Dio las gracias al administrador, pero en el fondo se tambaleaba al mirar el cadáver. Por la noche, Mark informó a su mentor que el horno de producción de cemento estaba casi listo. El héroe volvió a agradecer al jugador y le deseó suerte en el desarrollo de su idea. El chico se dio cuenta de que cada vez lo halagaba mejor. A juzgar por las observaciones de Michael, los jugadores se sintieron muy felices. El héroe estaba muy contento de ver cómo fluía la vida en el refugio. Pero, desafortunadamente, ahora al carroñero le faltaban suministros, por lo que no tenía nada para recompensar a los jugadores diligentes. El personaje principal se sentó en una silla y decidió mirar el chat. Uno de los participantes decidió escribir un artículo completo sobre cómo intentó jugar Wasteland Online. Después de leer este artículo, el héroe decidió que debería prestar más atención a estos usuarios durante el próximo reclutamiento de jugadores. Michael decidió descansar después de un duro día de trabajo. El chico recibió algunos puntos por completar las tareas y nuevamente decidió abrir la caja secreta. Estúpidas piruletas se cayeron de la caja. El héroe notó que entre ellos había un caramelo en un envoltorio dorado. Resultó que este es un objeto único que aumenta la fuerza por un corto tiempo. El chico comenzó a llorar de felicidad. El chico decidió que este artículo le sería útil en una situación crítica. Michael guardó la paleta en el bolsillo de su chaqueta para usarla cuando llegara el momento. Por la mañana, Mark y Liam regresaron al campamento y trajeron piedra caliza. El hombretón sugirió empezar a crear cemento, momento en el que el hombre de gafas cayó al suelo, exhausto. Mark empezó a triturar piedras con un gran mazo. Otros jugadores añadieron limaduras de hierro y arcilla al polvo resultante. Ahora necesitaban calentar el horno a 1450 grados. Tony decidió ayudar a los chicos y soplar aire para subir la temperatura. Le preguntó a Mark cómo subirla, a lo que él respondió que no lo sabía. Tony empezó a indignarse, pero el grandullón rápidamente lo puso en su lugar. Los jugadores en disputa notaron que Jacob y Liam habían desaparecido. En ese momento corrieron hacia Michael y finalmente lo encontraron. El administrador preguntó dónde estaban, pero fue el nervioso Liam quien respondió que caminaban cerca del campamento mutante. El personaje principal estaba muy enojado, porque los jugadores desobedecieron su orden. Jacob dijo que solo pusieron trampas y no se acercaron, y también trajeron larvas de sanguijuelas. El carroñero se preguntó cómo lograron atraparlos. Jacob explicó que usaron la sangre de hienas para atraerlas a las botellas. El héroe notó que era una idea bastante buena. El personaje principal preguntó cómo podrían usarlos. Liam les aseguró que serían un excelente cebo para pescar. El niño con gafas dijo que recientemente vio pájaros pescando en un lago cercano. Michael recordó que intentó pescar, pero no pudo. El héroe notó que si los peces fueran fáciles de pescar, la gente se asentaría cerca de los cuerpos de agua, lo que significa que todos los habitantes del mar también se convertirían en mutantes. El administrador le preguntó a Liam si sabía pescar. Él respondió que no,
pero que planeaba instalar trampas para peces. El personaje principal pidió al hombre de gafas que abordara este tema. Los chicos corrieron a hacer recados, momento en el que el héroe decidió empezar a comer carne de hiena. Ayer el tipo ya intentó cocinarla. Enrolló la carne en hojas de tabaco y la frió. Pero lamentablemente resultó maloliente y casi incomible. El héroe no podía entender que estaba haciendo mal. Michael tiró el trozo de carne quemada. Era demasiado terrible. El carroñero necesitaba un refrigerador, para lo cual requería un generador, que podía obtener de Howard a cambio de hongos. El héroe necesitaba empezar a preparar provisiones para el invierno lo antes posible. Durante los siguientes 3 días, Michael salió a cazar por la mañana. Después de la caza, cocinó la carne resultante y se la dio a los jugadores. Luego se sentó junto al fuego y pensó qué hacer con la carne. Como recompensa por la caza, el héroe recibió 7 puntos, suficientes para abrir la caja. De ahí sacó una botella entera de salsa de soja. El héroe ya podía imaginar las caras de satisfacción de los jugadores cuando probaron la carne con este aditivo. En ese momento, Jacob, rodeado de otros jugadores, estaba sentado junto al fuego. Estaba cansado de comer estofado. Se sentía incómodo. Esa comida le provocaba diarrea. Tony se sintió mal y admitió que preferiría comer trigo. Mark animó a los muchachos a que tendrían comida deliciosa en el futuro. Los jugadores estaban muy enojados. Jacob ya estaba dispuesto a gastar todo el dinero en comprar especias. Liam estaba pensando en mejorar la trampa para peces y le pidieron que se callara. Jacob le preguntó a Mark cómo iban las cosas con el cemento. Él respondió que todo estaría listo pronto. El grandullón explicó que ahora están intentando crear ladrillos, pero sin un molde especial no funciona muy bien. Tony se quejó de que el juego era demasiado difícil. Liam admitió que tenía razón. No había pescado nada en unos días, a pesar de todos sus esfuerzos. Al hombre de gafas ya se le han empezado a acabar las sanguijuelas. El chico decidió restaurar la población de peces en el lago. Mark recordó que el héroe había hablado de que se unieran nuevos jugadores. Jacob empezó a imaginar que habría una belleza irreal entre ellos. De repente, Michael se acercó a los jugadores y les presentó a sus nuevos camaradas. Uno de ellos era un hombre contento y bien alimentado. Era cocinero. El otro era carpintero profesional. Tony, Mark y Jacob estaban horrorizados de que fueran 2 hombres. Michael los imaginó como huevos revueltos, tomates y un mosquito en el baño. El héroe pensó que estos nombres eran terriblemente estúpidos, pero no lo demostró. Los muchachos saludaron a los nuevos jugadores, quienes se dirigieron al boliche. El cocinero y el carpintero no podían creer que pudieran oler los olores del juego. Los chicos admiraron el realismo. Mark preguntó sobre sus habilidades. El carpintero Robert dijo que era muy inteligente. Jacob aclaró que inicialmente se suponía que iban a preparar una ceremonia de bienvenida, pero no todo salió según lo planeado. El chico ofreció a los nuevos jugadores algo de comer y le entregó el plato de comida a Robert. Un mosquito en el baño probó algo líquido y quedó estupefacto de asco. El sabor era terrible. Tony advirtió que si los jugadores no comían, enfermarían gravemente. El cocinero regordete llamado Steve ni siquiera probó las gachas. Mark dijo que había carne en el plato. Los nuevos jugadores no podían creer lo que oían. El grandullón dijo que el plato estaba hecho con carne de hiena. Steve probó su ración y quedó horrorizado por el sabor podrido. Mark aconsejó al cocinero que se pusiera en contacto con el administrador si es un buen cocinero. Robert preguntó si se necesitaba un carpintero profesional en el equipo. El hombre fuerte dijo que necesitaba ayuda para hacer moldes para ladrillos. El chico quedó encantado. Tony y Mark se llevaron a Robert a rastras a una velocidad vertiginosa. Liam le dijo a Steve que el juego podía ser muy difícil a veces, por lo que el chef decidió echar un vistazo. Mark y Tony admiraron el trabajo del carpintero. La madera que cortó parecía una obra de arte. El grandullón agradeció a Robert desde el fondo de su corazón. Mark y Tony se propusieron construir el horno con ladrillos. El fuerte capataz confiaba en que tendrían éxito. Mark sugirió que su amigo diera un paseo mientras se encendía el horno. En ese momento, Robert ya había logrado crear una nueva trampa para peces. Cambió el diseño general y añadió elementos metálicos para mayor resistencia. Jacob sugirió que el carpintero y Liam fueran a pescar juntos y lo probaran. Michael volvió a intentar cocinar carne de hiena. De repente, el gordo Steve se le acercó. El héroe lo nombró jefe de cocina sin dudarlo. El chico estaba un poco sorprendido. El administrador dijo que es necesario preparar mucha comida para cientos de personas que llegarán aquí cuando se acerque el invierno. Ahora el héroe obligó a Steve a ayudarlo. El chef no esperaba tener que cocinar también en el juego. Al encontrarse en una situación desesperada,
Steve preguntó cómo podía ayudar. El personaje principal dijo que ahora debe resolver el problema del almacenamiento de alimentos. Pero ahora Michael solo quería saber por qué su carne sabía tan mal. Steve aconsejó al héroe que lo cocinara en el interior. También dijo que las hojas de tabaco no son nada adecuadas como condimento. El cocinero dijo que se puede cocinar carne sin sal. Steve sugirió probar la comida enlatada. El carroñero le ordenó al jugador que se ocupara de esto y se fue. Y el problema se resolvió. Ahora que casi todos los problemas se han resuelto, el héroe decidió invitar a más jugadores. De repente, Mark y Tony, terriblemente complacidos, volaron a su encuentro. Le mostraron un montón de cemento fresco y finalmente lo consiguieron. El grandullón dijo que ahora producirán hasta media tonelada por día. Los muchachos estaban muy cansados, ya que habían hecho un gran esfuerzo para calentar el horno a la temperatura requerida. El personaje principal calificó la creación del cemento como un paso de gigante en su desarrollo. Por el trabajo realizado, el administrador les otorgó 1000 puntos. Los jugadores quedaron increíblemente felices. Michael creía que si sus subordinados tenían mucho dinero, esto provocaría inflación. The Scavenger decidió crear máquinas de lotería con recompensas aleatorias que se comprarían utilizando puntos de jugador en lugar de fichas. Tony dijo que ahora pueden construir un puesto avanzado completo, pero que necesitan trabajadores. Los muchachos necesitaban 4 personas para trabajar con los hornos. Otros 4 transportarán materiales de construcción. Y finalmente, 8 personas más participarán en la construcción. El personaje principal creía que no podía alimentar a una multitud tan grande, pero se acercaba el invierno, por lo que Michael decidió llamar a otro grupo de nuevos reclutas. Tony y Mark ya empezaban a imaginarse al mando de una brigada entera. Tony admiraba la autoridad del administrador. Confundió a Michael con una inteligencia artificial innovadora. En ese momento, Robert terminó de trabajar en su creación. Hizo un baño de verdad. Era realmente necesario. De repente Liam salió corriendo de la nada. No pudo contener su impulso natural. Steve lo invitó a usar el nuevo baño, pero el chico se negó. El chico con gafas lo consideró demasiado antihigiénico y corrió hacia los arbustos. De repente una voz familiar llamó a Steve. El cocinero se dio la vuelta. Era Jacob con un pez gigante preparado. El tipo arrojó a la mutante a los pies del gordo. Este quedó impactado por su tamaño. Jacob regañó a Liam por casi cagarse en los pantalones y salir corriendo. Steve calificó el bagre como una captura no tan buena, y el irascible pescador se puso furioso. Dijo que tuvieron que sentarse junto al lago durante 3 días enteros. La presa atrapada en la trampa simplemente la rompió. De repente llegaron los pájaros, queriendo darse un festín con los peces grandes. Cuando los pájaros desaparecieron, los chicos intentaron atrapar al bagre, pero era demasiado fuerte. Luego tuvieron que recoger tubos de metal y matar al mutante. Jacob preguntó si Steve podía cocinar esa pesca. En toda su carrera como cocinero, el chico nunca había visto un monstruo así. Sería muy difícil ahumar ese pescado, pero el jugador decidió intentarlo. Después de un tiempo, Steve preparó sopa de cabezas de bagre. El tipo lo sirvió en platos y se lo distribuyó a sus compañeros. Jacob admitió que olía muy rico. Los jugadores estaban encantados. Nunca habían comido una comida tan deliciosa. Llegó la noche y los 6 abandonaron el juego. Michael decidió comenzar a reclutar recién llegados. Publicó la noticia de que el juego ahora puede tener hasta 30 jugadores. Ya había más de 100 solicitudes para unirse al equipo. El héroe quedó sorprendido por tal actividad. El héroe descubrió que uno de los usuarios del foro estaba provocando a otros, provocando que retiraran sus solicitudes. Michael estaba furioso. El personaje principal decidió contratar a un par de moderadores para controlar el comportamiento de los usuarios. De repente, el carroñero recibió un mensaje de Tony. En él, el chico se preguntaba si el administrador era una persona real. El héroe le insinuó a su interlocutor que era diferente de otros personajes del juego. Michael se burló de Tony y lo llamó la nueva inteligencia artificial.